Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en uno de los avistamientos masivos, más famosos y, la verdad, más persistentes de la historia de Australia. Estamos hablando de un suceso que, ojo, casi 60 años después, sigue levantando más preguntas que respuestas. Y es que no hablamos de una o dos personas, hablamos de más de 200 testigos. Una cifra desde luego nada despreciable. 200 estudiantes y profesores que en un día cualquiera, a plena luz del día, vieron algo en el cielo. Algo que sencillamente no tenía ninguna explicación lógica. Para situarnos tenemos que viajar al 6 de abril de 1966. El lugar, la Westall High School, en Clayton, un suburbio de Melbourne. La escena es increíble. Hay que imaginarse lo que tuvo que ser estar en el patio del colegio y de repente ver aparecer algo así justo encima. Vale, la pregunta clave es ¿qué vieron exactamente? Porque es justo aquí, en los detalles, donde los relatos de todos los testigos empiezan a coincidir de una forma, increíblemente consistente. A ver, lo que es realmente fascinante es que casi todo el mundo describió lo mismo. Hablaban de un objeto metálico, plateado o grisáceo, con forma de disco o cúpula. Y no era algo estático, ni mucho menos. Se movía a una velocidad endiablada, hacía unas maniobras brusquísimas, y todo esto en completo silencio. Y por si fuera poco, lo vieron descender hacia una zona de matorrales cercana que todos conocían como The Grange. Pero esperen, que la cosa se complica todavía más, porque según contaron varios testigos, el objeto no estaba solo, no. Al parecer estaba siendo perseguido o tal vez escoltado por hasta 3 aeronaves más pequeñas. Esto, claro, le añade un nivel de misterio y de urgencia a toda la historia. Y aquí se ve clarísimo. Esta es la increíble coherencia de los testimonios con el paso del tiempo. Si comparamos este boceto, que se hizo décadas más tarde, con el que vimos antes, del periódico, es que la forma básica, el color plateado, la descripción en general, todo encaja. Esto no es un recuerdo borroso, no. Es una imagen que se quedó grabada a fuego en la memoria de más de 200 personas. Bien, ahora vamos a cambiar de escenario. Dejemos el cielo por un momento y veamos qué pasó en tierra, porque lo que vieron fue solo el comienzo. El verdadero lío, por así decirlo, empezó justo después de que el objeto se esfumara. Claro, en cuanto el objeto desapareció, muchísimos testigos salieron corriendo hacia The Grange, a ese campo donde parecía haber aterrizado. Y los primeros que llegaron se encontraron con una prueba física, un círculo enorme en la hierba, perfectamente marcado, con todo el pasto aplastado. Algo sin duda había estado ahí. Como es lógico, la prensa se lanzó de cabeza sobre la historia, pero se toparon, como bien dice este recorte del Dandenong Journal, con lo que ellos mismos llamaron un muro de secreto que se levantó apresuradamente. Ni las autoridades del colegio ni nadie quería hablar, y eso, claro, no hizo más que alimentar las sospechas. Con toda la presión de la prensa y el revuelo que se montó, al final tuvo que salir una explicación oficial. La pregunta es, ¿consiguió convencer a alguien? Y la teoría oficial apuntaba en una dirección muy concreta, el proyecto Highball. A ver, este era un programa conjunto de Estados Unidos y Australia que usaba unos globos enormes de gran altitud para medir la radiación en la atmósfera. Eran grandes, plateados, llevaban material pesado. Sobre el papel, podría parecer una explicación razonable. Pero claro, es aquí donde la explicación oficial empieza a hacer aguas por todas partes. Si comparamos, los testigos vieron algo en forma de disco. Un globo tiene, forma de globo. Describieron algo rapidísimo y muy maniobrable, mientras que un globo de estos se mueve lento, a la deriva con el viento. Era silencioso, y estos globos llevaban una carga útil bastante pesada. Y sobre todo, ¿perseguido por aviones? No tiene ningún sentido que persiguieran un globo meteorológico. Las diferencias son sencillamente demasiado grandes. Y todas estas contradicciones nos llevan directamente a la parte más oscura y polémica de toda la historia de Westall. Ya no hablamos solo de un avistamiento, sino de la teoría de que hubo un encubrimiento, de que las autoridades no solo dieron una explicación que no se sostenía, sino que intentaron silenciar a los testigos. Y este titular de la época lo dice todo, es clarísimo. Misterio del platillo volante, el colegio guarda silencio. Los periodistas se encontraron con que el propio colegio les impedía hablar con los testigos, obstaculizando cualquier tipo de investigación. Y no hablamos solo de silencio institucional. Hay testimonios directos de intimidación. Es muy famoso el caso del profesor de ciencias Andrew Greenwood. Él contó que 2 hombres de traje le hicieron una visita y le amenazaron, pero directamente. O dejaba de hablar del tema o se encargarían de que perdiera su trabajo y de manchar su reputación, acusándole de alcohólico. Si ponemos en orden los hechos que apoyan la teoría del encubrimiento, la verdad es que la secuencia es bastante contundente. Primero, llegaron militares y policías y acordonaron la zona rapidísimo.
Segundo, a una profesora, Barbara Robbins, que había sacado fotos, le confiscaron la cámara. Adiós a la única prueba gráfica. Tercero, el director del colegio dio una orden directa y tajante de no hablar con la prensa. Y por último, y esto es clave, los archivos oficiales de la Fuerza Aérea Australiana sobre el incidente de Westall de ese año han desaparecido. Simplemente no están. Y claro, todo este intento de silenciar la historia tuvo un efecto curioso, cuanto menos. Los propios estudiantes se lo tomaron con humor y con sátira, como se ve en esta viñeta que publicaron en la revista del colegio. El profesor dice: como iba diciendo, niños, los platillos volantes no existen, mientras por la ventana se ve el objeto. Una burla bastante directa a la versión oficial que les estaban intentando meter por los ojos. Así que, poniendo todas las piezas sobre la mesa, pues no es de extrañar, la verdad, que casi 60 años más tarde el caso Westall siga estando tan vivo como el primer día. Y las razones por las que este misterio perdura son muy claras. Primero, la cantidad de testigos, más de 200. Segundo, el abismo que hay entre sus testimonios y la explicación oficial del globo. Luego, esas historias tan potentes de intimidación. Y, por supuesto, que los registros oficiales hayan desaparecido. Y, sobre todo, que los testigos, durante décadas, han mantenido exactamente la misma versión. Y que nadie piense que esto es una historia del pasado, para nada. Hoy en día, tanto investigadores como algunos de los testigos originales siguen luchando por conseguir respuestas. De hecho, hay peticiones formales en marcha para que el Parlamento australiano desclasifique de una vez por todas cualquier archivo que quede sobre el tema, sobre todo de cara al 60 aniversario, que es en 2026. Al final, todo se reduce a esa gran pregunta que sigue flotando en el aire. ¿Fue solo un globo meteorológico de hace 60 años y una historia que se fue de las manos? ¿O es que más de 200 personas fueron testigos de algo tan extraordinario que se tuvo que montar todo un encubrimiento para ocultar un secreto nacional? La respuesta por ahora parece que sigue sobre los cielos de Westall. Visita mi canal, encontrarás más videos interesantes como este. Y no olvides dar un me gusta. ¡Nos vemos!